Bien, y seguimos con más informe regional y un poco haciendo historia, ¿no? Porque este próximo 17 de octubre se va a recordar el Día de la Lealtad Justicialista y tiene que ver con un hecho trascendental que se dio un poco a la génesis del peronismo en nuestro país en aquel 17 de octubre de 1945, cuando el coronel Juan Domingo Perón es llevado a través de un grupo de golpe, ¿no? Un palaciego que se llama, se da dentro del mismo gobierno, es retirado, es llevado a la isla Martín García, preso. El pueblo, esto había sucedido el 8 de octubre, el pueblo se va a manifestar el 17 de octubre de 1945 pidiendo la libertad de Perón, que había trabajado obviamente por los derechos de los trabajadores, reivindicaciones, y bueno, y esto no había caído muy bien en determinados sectores empresariales del país y también de los Estados Unidos, porque se dio el aval también con Estados Unidos para llevar este palaciego, este golpe, si se quiere, para retirarlo a Perón. Lo concreto que, bueno, allí se va a tomar este día 17 de octubre como el Día de la Lealtad. Nosotros, para hablar de justicialismo, de peronismo, hemos solicitado de forma virtual el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, Ricardo Olivera, que nos atiende gentilmente. Ricardo, un poco una reflexión y una valoración, ¿no?, de los 76 años que se van a cumplir el próximo domingo. Bienvenido, Ricardo, un gusto. Gracias, igualmente, un gusto. Mira, yo siempre digo que el 17 de octubre fue la primera expresión de lo que después significaron los movimientos nacionales, la construcción colectiva, es decir, una construcción colectiva que, si se quiere, aparece de la nada, aparece como algo no planificado, donde los peronistas nos empezamos a dar cuenta en ese momento que lo que decimos ahora, que la patria es el otro. El 17 de octubre nos permitió entender esto de la solidaridad, del abrazo con alguien que vos no conocés, que tenés a tu lado, que es propio de los actos del peronismo. Pero repito, yo creo que en el país, en Latinoamérica, se inicia. Hablaba y decía que no es un partido político, que es un movimiento, como para entender por qué la derecha de pronto está con la izquierda o determinados dirigentes con el centro. Se entiende de ahí, ¿no? Desde un movimiento y no un partido político. Sí, además cuando hablamos de movimiento, el peronismo tiene expresiones en el tema sindical, los estudiantes, la cultura, los trabajadores de la cultura, ¿no? De cómo por ahí nos costó interpretar lo que está pasando hoy en una nueva realidad. Pero el peronismo siempre saca ventaja en esa interpretación, entiende claramente lo que la gente está requiriendo. Tuvimos una experiencia electoral no buena en los últimos días, pero también con eso aprendimos mucho y creo que a partir de ahí empezamos a entender lo que está pasando en la Argentina y en los argentinos. Por eso, lo que vos decís es cierto, cuando hablamos de movimiento, hablamos de algo, esto que yo decía, de lo colectivo, de lo solidario. Por ahí el partido político es una cuestión muy lineal, muy instrumental, a veces con pensamientos únicos. Yo no soy partidario del pensamiento único y por eso me parece razonable identificar al peronismo como un movimiento, más allá del instrumento político que es el partido, ¿no? Ricardo, ¿no podemos llegar a entender al peronismo sin la figura de Eva? Totalmente, totalmente. Mirá, yo voy a usar unas palabras del Indio Solari, ¿no?, que tiene que ver con Eva. Eva decía: el amor es un bien que uno debe desear para otros. No se puede entender el peronismo sin eso. Yo no puedo ser feliz si tengo al lado a alguien que sufre. No puedo ser plenamente feliz. Y esto lo enseñó Eva. Esto lo enseñó Eva. Por eso creo que el rol que ella tiene en nuestro movimiento, que tuvo, fue fundamental, y además tan fundamental que nosotros tenemos una particularidad. Vos sabés que el otro día lo charlaban en una reunión del partido. La particularidad que tiene nuestro movimiento, que los acontecimientos... El que pierde acompaña, hablando un poco de la interna, trayendo a la realidad y este cuadro que ha dejado las elecciones, hoy este peronismo actual
¿Cuesta entender ese axioma, ese dogma? Mira, yo creo que cuesta entender en alguna dirigencia superestructural. No digo que cuesta entender, yo soy un tipo de diálogo y apuesto a que las diferencias y algunas heridas las vamos a ir resolviendo. Lo que sí me pone bien y optimista es que en el territorio, abajo, en las comunas, municipios, los distritos, los departamentos, la interna fue superada. Hoy la gente que ganó está conduciendo. Hubo un hecho que lo tomo como ejemplo. La semana pasada se presentaron los candidatos a concejales en Santa Fe y en el escenario estaban los 10 candidatos de las 10 listas que compitieron, lo cual es un dato que a nosotros nos alienta a seguir, ¿no es cierto?, creyendo en esa construcción. Mañana nosotros celebramos con una vigilia en la plaza frente al partido y está organizado por todos los espacios, todas las líneas, todos los sectores trabajando codo a codo y un poco dando inicio a nuestra campaña. No digo provincial porque la campaña provincial se está haciendo, pero sí en lo territorial y en la capital. Olivera, agradecerle por este espacio, para hacer un poquito de historia y recordar entonces el próximo domingo los 76 años del Día de la Lealtad Justicialista. Gracias, un abrazo grande y muy a gusto con ustedes. Muy bien. La palabra entonces de Ricardo Olivera, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, contando un poco la historia, ¿no?, que tiene que ver con uno también de los partidos políticos o movimientos políticos más trascendentales de la República Argentina. Seguimos con más Informe Regional.